El Señor les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea nuestro Dios, que Él se la merece, y por eso estamos reunidos acá, para glorificar su santo nombre. La lectura de la palabra del Señor es en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Aleluya, oremos. Dios Santo, Señor. gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Esa palabra hermosa, Señor. Esa palabra que nos habla, Padre Celestial. Gloria a Dios, Señor. Gracias porque se ha derramado, Señor. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios, Padre Celestial. Gloria a Dios, te pedimos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Santo Señor. Bendito, Señor. Gracias, Señor, porque tu nombre sea engrandecido, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas, Padre Celestial. Glorificamos tu santo nombre, Señor, y agradecemos, Señor, lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Fortalécenos, edifícanos a través de tu palabra, y tú obrarás en cada corazón y en cada vida, Señor. En esta hora, Señor, nos deleitamos en tu palabra, y se deleita que vivimos en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, Señor. Tú concederás a tu pueblo, Señor. Tú concederás a cada uno de tus hijos, Señor, conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que está Señor. escuchando tu Gloria a palabra, Dios. Señor. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El verdadero amor del Padre Celestial. El verdadero amor del Padre Celestial. Mis hermanos, en todas las naciones, y en esta no es también casualidad, pero se toman un día para celebrar el Día de los Padres, y agradecemos. Gracias a aquellos padres nosotros existimos, y a aquellas madres. Pero quiero hablar del Padre más grande. Y el apóstol Juan, como comienza, es diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Porque todo padre, mis hermanos, en su capacidad da amor a las posibilidades que tiene y puede. Y vimos de que ellos en nuestro tiempo hicieron lo posible o imposible, y nos dieron lo que estuvo a sus posibilidades. Y gracias a ellos, hasta los momentos difíciles nos sirvieron para salir adelante y ser fuertes, mis hermanos. Pero ahora el apóstol Juan se refiere, mis hermanos, al amor que sobre todo amor. Sabemos que cuando se habla de amor, se habla del amor filial, del amor de familia, el amor fraternal de amigos, que viene del inglés, y luego también está el amor ágape, que es el amor de Dios. El amor de Dios todo lo puede, todo lo sabe, mis hermanos. Entonces él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El apóstol se está refiriendo no a nuestros padres carnales, sino a nuestro Padre Celestial. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y para ser llamados hijos de ese Padre, necesitamos conocer al Padre. Jesús, cuando le preguntaron a sus discípulos: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, él dijo: cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es el modelo de oración. Santificado sea tu nombre, y por ahí nos vamos en la oración. O sea que en el sentido espiritual, mis hermanos, para tener un padre necesitamos también ser hijos, y hijos legítimamente. En estos tiempos y en esta nación se ve que muchos de repente no son hijos de sangre, pero legalmente son hijos legítimos, porque un día los reconocieron.
dieron su nombre y se hicieron responsables. Pero nuestro Padre, Él lo dio todo por nosotros. Él permitió, mis hermanos, de que le conociésemos un día. Entonces el apóstol Juan dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero para ser llamados, mis hermanos, no simplemente decir, quiero ser hijo de Dios. Hay ese compromiso de amor. Y cuando el amor, mis hermanos, de Cristo mora en nosotros, el amor del Padre a través de Jesucristo manifestado, nosotros nos negamos a nosotros mismos y vivimos para agradar al Padre. ¿A cuántos en un momento no nos gustaron las maneras que nuestros padres nos disciplinaron o nos enseñaron? Quizás nunca fueron el mejor ejemplo para nosotros, pero por el hecho de ser nuestros padres que nos engendraron, nos vimos obligados a obedecerle, ¿verdad? Y que si hacemos una evaluación decimos, bueno, quizás no es lo justo, lo correcto, pero gracias a Dios que aquí hablamos del Padre Celestial, del que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo escudriña, el que entiende mi vida, el que entiende nuestras situaciones, mis hermanos, y el que todo lo tiene. Entonces, y cuando hay amor, hermanos, todo va a ser posible. Cuando hay amor, mis hermanos, ¿por qué el mundo vive en desorden? ¿Por qué las guerras existen? Porque el amor de Dios no habita en sus corazones. ¿Por qué la familia vive dispersa? Porque el amor de Dios no está en ella. Entonces Juan le enseñaba a la iglesia acá de que el amor de Dios sobrepasa todas las cosas para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, el nombre que ustedes nos dan es porque nos identificamos por eso. Aún los nombres tienen un significado, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El que no conoce a Cristo no va a entender porque nosotros amamos a Cristo, porque amamos su palabra, porque no le han conocido, porque no se identifican con él, con el Padre ni con el Hijo, muchamente, mis hermanos. Así es de que vemos de que, y en Juan, mis hermanos, capítulo 1, versículo 2, dice, 12, Juan 1, capítulo 12 dice, más, hablando de la iglesia, o nosotros ahora, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso que Él es nuestro Padre, mis hermanos. ¿Y quién? A través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando le recibimos, mis hermanos, volvemos a ser hijos de Dios. No solo nuestro creador, sino que el que dio la vida espiritualmente. Y no somos hijos, mis hermanos, carnal, sino que espiritual. Por eso el verso dice, más a los que le recibieron un día, usted y yo abrimos el corazón, aceptamos ser hijos de Dios. A los que recibieron, en la palabra recibir es confesar, aceptar, mis hermanos. A los que creen en su nombre. Y el que cree, mis hermanos, actúa. El que cree, obedece. El que cree, mis hermanos, honra el nombre de su Padre. Mis hermanos, y la Biblia es bíblico. En el Antiguo Testamento, cuando se dio los 10 mandamientos, se enseñó, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que los días de tu vida se alarguen en esta tierra. Es honroso honrar a nuestros padres, mis hermanos. Cuanto más a nuestro Dios, que no solo nos formó a nosotros, nos dio vida, sino que creó los cielos y la tierra. Así es de que si usted y yo medimos el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento. Aquí no hay estrategia, mis hermanos, ganadora de Él, sino que los que ganamos somos todos nosotros, porque Él lo dio no pensando que iba a recibir de nosotros, sino porque nos amó de tal manera. Así es de que a todos los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad es derecho, un nombre legítimo, que usted y yo somos hijos e hijas de Dios, mis hermanos. ¿En qué se identifica cuando para declarar que alguien es hijo de una persona? Se le hace un examen y en la sangre sale 99.9 que sí es o no lo es. Pues usted y yo, si somos hijos de Dios, en la sangre de Jesucristo dice, no dice 99.9, dice el 100%, somos hijos de Dios. Porque es la sangre preciosa, la que da vida, la que da esperanza, la que nos da amor, la que nos da el gozo, mis hermanos, es la que nos sana del desamor, la desesperanza, mis hermanos,
las cosas de este mundo son momentáneas, el gozo como también la tristeza. A veces creemos que las malas situaciones o las malas rachas no se van a terminar, pero Dios tiene un propósito en nuestra vida cuando Dios lo permite. A veces le pedimos a Dios que responde audiblemente y Dios no responde, pero Dios está probando a cada uno de nosotros para que demostremos si en verdad creemos que Él es nuestro Padre y que nosotros verdaderamente somos hijos. Un buen hijo, mis hermanos, obediente, aunque digan lo que digan del Padre, mis hermanos, le respeta que es el Padre. Cuanto más usted y yo, reconociendo que somos hijos de Dios, dice, se le dio el nombre de ser hechos hijos de Dios. Y usted sabe de que cuando se nos da el nombre, debemos de respetar a aquel que nos hizo Padre. En dolor, en sacrificio. Ellos lo dieron todo por nosotros. Ahora, ¿cómo Dios nos amó, mis hermanos? Con ese amor inmenso. El verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, ni de voluntad de carne, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios, que fue con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces así es como el amor se demuestra, dándolo todo. Entonces, porque a través del sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo fuimos reconciliados con el Padre. El hombre rompió, cortó esa comunicación que había entre su Creador, entre su Padre Dios, cuando desobedeció. Ahora Cristo vino para estar entre el hombre y Dios, y que se rompa ese abismo que había, esa división entre el pecado espiritual que es la muerte. Y entonces Cristo vino a llevar el pecado en sus hombros, en su cuerpo físico, en su vida, mis hermanos, para que usted y yo ahora tengamos ese acceso a la vida eterna, a la relación con nuestro Padre Celestial. Entonces ahora, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, mis hermanos, y fuimos lavados con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, ahora fuimos firmados nuevamente, adoptados espiritualmente. Ahora somos descendientes de Abraham, de Moisés, y no de sangre humana, sino de la sangre espiritual. Porque a veces creemos, hay un versículo que cuando Juan en Apocalipsis trata de descifrar, cuando él vio en visión al Hijo de Dios ya en el cielo y en su gloria, él habla de que blanco y rubio, señalado dentro de 1000. Entonces nosotros humanamente creemos que Jesús así era físicamente, pero si vamos, ustedes saben que la gente del Medio Oriente, no todos son blanquitos, la mayoría tiran a tener un color menos blanco. Entonces vemos de que la tez de Jesús en sí físicamente quizás no era ni la más bonita ni atractivo. La presencia de Dios, la vida espiritual que Jesús llevaba era lo más hermoso, porque es lo que transformaba los corazones. Así es de que usted y yo ahora, mis hermanos, que no nos guiemos ni nos señalen por lo físico, sino porque el amor de Cristo mora en nosotros. Pero ese amor nosotros lo damos a demostrar, lo vivimos porque Él se ha derramado de esa manera. ¿Y cómo demostró ese amor ese Padre? ¿Cómo dio ese amor para que seamos hijos de Él? Vamos al capítulo 3 siempre de Juan y vamos a ver el versículo 16, mis hermanos. Un versículo que todos conocemos, gloria al Señor. El 16 y el 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí Jesús habla del Padre, hablando de su Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él hablando de él mismo, que el Padre lo había dado a su Hijo unigénito. O sea, no había más antes que él, unigénito. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese Padre de amor entregó a su único Hijo, mis hermanos. O sea que, mire, si lo ponemos a pensar humanamente, dirán, ¿por qué este Padre fue capaz de dar ese Hijo por alguien extraño que no conocía? Si lo vemos del corazón humano y malo, entonces no era tan bueno, porque lo entregó a que lo maltrataran y muriera por gente extraña. No, es porque su amor sobrepasa cualquier entendimiento humano, cualquier pensamiento carnal, mis hermanos. Así es que la manera de Dios de amar es entregarse, ¿sabes? Y los humanos nos cuesta entregarnos.
Nos cuesta dar, nos cuesta soltarnos porque tenemos temor, que si soltamos lo que tenemos nos quedaremos sin nada. No tendremos nada, mis hermanos. Las cosas, mis hermanos, se hacen, pero el amor de Cristo en nuestra vida es lo más hermoso, porque trasciende. Es un amor eterno, es un amor verdadero, es un amor genuino, mis hermanos. Es un amor que no se acaba, mis hermanos. Es un amor que permanece para siempre. Él está para escucharnos. Él está para, mis hermanos, atendernos a nuestras necesidades. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, Él nos fortalece en todo tiempo. Entonces vemos de qué manera el amor que dio a su Hijo. Y era Padre, sí, le dolió al Padre, definitivamente le dolió. Entonces vemos de que Él se deleitaba en su Hijo. Aun cuando Jesús salía de las aguas en el bautismo, en San Mateo capítulo 4 dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo que le agradaba, el Hijo que le obedecía, mis hermanos. Pero aunque le amaba, nos amó a nosotros mucho más que a Él, para entregarlo, que lo golpearan, que lo mataran, que hicieran tantas cosas con Él, que lo humillaran, que lo avergonzaran, que le dijeran de tantas cosas, porque Él, mis hermanos, nos amó a nosotros también, como amó a su Hijo. Entonces, ¿por qué nosotros rechazarle con nuestra manera de vivir? Los humanos, y la Biblia nos llama, mis hermanos, a que nos amemos con ese amor genuino. Dice que nuestro amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Sino que sea verdadero. Entonces, si un padre ama, mis hermanos, qué lindo, humanamente, carnalmente, pero el amor más grande es el amor de nuestro Padre Celestial. Amén. Porque la manera que dice, porque de tal manera, quiere decir, ¿de qué forma amó Dios? ¿Qué capaz fue Dios para que dé a su Hijo? Es como cuando nosotros vemos la noticia y vemos que un niño inocente murió, ¿verdad? Y decimos, el padre lo entregó, la madre lo entregó, y decimos, qué corazón de esa madre, qué corazón de ese padre, y tildamos y le ponemos un montón de nombres y cosas, y lo vemos como el malo. Imagine que fue cosas que se dieron, y dijeran que este padre entregó a su Hijo por amor a la raza humana, y no valoramos ese amor glorioso. Y todavía le ponemos muchos peros al Señor para seguirle. Es porque no hemos entendido, mis hermanos, el regalo más hermoso que el Señor nos ha dado. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, porque estábamos perdidos, mas tenga la vida eterna a través de la muerte de su Hijo. Nosotros íbamos a recobrar la vida espiritual, porque el Hijo de Él, como el Padre, tenía la potestad de entregar la vida y luego volverla a tomar. Pero el hombre, primero Adán y Eva, no supieron valorar esa vida, la entregaron y no las pudieron retomar nuevamente porque desobedecieron, mis hermanos. Cuando usted y yo vivimos en la voluntad del Señor, aunque veamos que las cosas no salen como nosotros queremos, pero los mantenemos firmes, tarde o temprano viene la recompensa y vemos que la palabra del Señor se cumple en nuestras vidas. Aleluya. Pero cuando no, vamos a fracasar porque nos hemos alejado de Dios. Verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Usted y yo somos salvos por la sangre de Jesucristo, porque Él nos amó, mis hermanos, y se entregó por cada uno de nosotros. Y hay esa relación entre el Padre, algo muy bonito, algo muy bello. En el capítulo 3 siempre de Juan, pero el capítulo 3 dice, versículo 35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a Él en su mano. ¿Bien? Entonces el Padre que ama a su Hijo y el Hijo que ama a su Padre, hay esa relación genuina, hay esa relación bien estrecha. El Padre no le guarda secretos a su Hijo, su Padre comparte. Es más, Jesús sabía cómo era el Padre, Jesús sabía lo que el Padre iba a hacer a través de Él, pero Jesús tampoco se aprovechó del Padre. Él siempre fue obediente. Cuando decía Padre, cuando lo oraba, Padre mío, le decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, incluso a la hora que iba a morir. Pero aquí el verso dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dice, hermano, a nosotros nos ha entregado el plan perfecto de vida también. Sí. Y a veces decimos, pero ¿por qué el otro está más cerca de Dios? Es porque necesitamos apartar tiempo para conocer al Señor. Si decimos, el Señor no me ha dado eso a mí, es porque no le hemos conocido, mis hermanos. Pero Él nos da la autoridad.
la presencia del Espíritu Santo. Si no le conocemos es porque no conocemos su palabra, mis hermanos. Y ahora somos hijos de Dios. Es más, Jesús le dijo a los discípulos, cuando veían que Jesús hacía milagros, cosas mayores vosotros haréis también, que la iglesia unida, mis hermanos, y con el Espíritu Santo, ellos llenos del Espíritu Santo, se iban a alcanzar. Mire, lo más hermoso que hace el pueblo de Dios es llevar el Evangelio y que las almas se conviertan para Cristo. Esos son los milagros más gloriosos. Los milagros físicos se dan aún fuera del mundo espiritual, de la voluntad del Señor. Los milagros no se dieron en tiempo de Jesús, ya se daban antes. Habían hombres, mis hermanos, que hacían magia, cosas que no venían de Dios, pero hacían milagros. Pero el milagro más grande, como dijo Jesús, es no solo decirle al paralítico, levántate y anda, sino decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan que los fariseos, o sea, los estudiosos, se enojaban? Decían, ¿quién es este que es capaz de decirle tus pecados te son perdonados? Y él decía, porque el Hijo del Hombre vino a dar vida y vida en abundancia. Él dio su vida, mis hermanos, para que usted y yo vivamos. ¿Cómo no amar al Hijo, al Hijo y al Padre también? Y luego el Espíritu Santo. Por eso que usted y yo creemos en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gloria al Señor, mis hermanos. Y el Señor nos sigue hablando de esa manera que nosotros podamos entender. Que nosotros, mis hermanos, podamos andar en obediencia delante del Señor. Y vemos que Jesús daba testimonio de que el Padre era verdadero y que la palabra de Él estaba en su corazón. Eso es bien importante que nosotros sepamos de que la voluntad del Padre, el Hijo la obedecía. Y nosotros estamos llamados también a vivir en Él. Vamos a ir a Juan capítulo 15, una parte que la hemos visto en varias ocasiones, y cómo Jesús se expresa del Padre. Mire el capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Jesús hubiera dicho, yo soy Dios también en la tierra. Yo tengo mi poder, yo tengo mi autoridad. Él está en el cielo y yo hago mis cosas aquí. Y no, yo soy la vid verdadera, la vid es la planta, mis hermanos, la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Como dice, el Padre es quien me guía, el Padre es quien me ordena, el Padre es quien me hace hacer como debo de hacer. Mi Padre es el labrador. Y luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces vemos, mis hermanos, de que usted y yo necesitamos obedecer al Hijo y obedecer al Padre. El que obedece al Hijo, obedece al Padre. El que no obedece al Hijo, no obedece al Padre. Porque Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. El versículo que siempre hemos dicho y lo vamos a decir, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Juan 14:6. Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces siempre habla del Padre, mis hermanos. ¿Qué Padre más hermoso? ¿Qué Padre más completo, mis hermanos? Si a veces nosotros nos quejamos de muchas cosas. Y por eso vimos que en los versículos principales decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No comparemos el amor. Nunca va a ser el amor de aquí, de esta tierra, de nuestra madre, de nuestro padre, que nos engendraron, va a ser comparado al amor de Dios. Por eso es que necesitábamos este amor. Si no hubiera sido necesario, Dios Padre hubiera dejado a la raza humana perdida como estaba. Pero Él nos amó desde la fundación del mundo, mis hermanos, para que vivamos en su voluntad, para que vivamos en obediencia. Yo soy la vid, dice, verdadera, mi Padre es el labrador. El que labra es el que prepara la tierra, mis hermanos. Es el que hace la obra de transformación en la vida. Y esta es la palabra, esta es la voluntad. ¿Sabe? Cuando usted y yo no hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, el leer la Biblia es como leer un libro más, no tiene sentido ni razón. Pero cuando nosotros confesamos a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida, esta palabra, esta letra cobra vida en nuestros corazones y se vuelve pan, se vuelve vida, se vuelve esperanza en nuestros corazones. Entonces vemos de que la palabra del Señor así se va manifestando, así Señor va obrando. Y ahora vemos que Jesús cómo se comunicaba con el Padre en todo momento y en todo tiempo. Qué bonito. Lamentablemente, humanamente, ahora en estos tiempos no se ve eso. Y yo soy el ejemplo, quizás no muy bueno, que no tengo esa comunicación con mi Padre de sangre. Y a veces
justificamos muchas cosas, pero verdaderamente es porque todavía nos falta que el amor de Dios se perfeccione en nuestra vida, mis hermanos. Porque el amor todo lo puede. En el amor nace, mis hermanos. En el desamor, al contrario, se muere el deseo, el compromiso, mis hermanos. Pero Jesús, mis hermanos, siempre hablaba del Padre. Gloria al Señor. ¿Sabe que en el capítulo 17 siempre del libro de Juan es donde Jesús habla mucho más del Padre? Cuando Él oraba por los discípulos, mis hermanos. Jesús oraba por los discípulos porque era necesario. Cuando Él hablaba, decía, en el capítulo 17, dice en el versículo 2 dice, en el versículo 1, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Y es lo que tenemos que decirle: Señor, guárdame, hónrame para que yo te pueda honrar. Como dice, dame la valentía para ser fiel a tu palabra. Señor, quiero honrar tu palabra. Dame la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces vemos de que el Hijo siempre estaba hablando con el Padre. ¿Qué dijo cuando lo estaban los soldados golpeando y haciendo muchas cosas? Se burlaban de él. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. O sea que el Padre en ningún momento él perdió la conexión o la relación con el Padre. Es más, cuando le hablaban de hacer cosas, él decía: es que yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, del Padre. Entonces usted y yo estamos llamados a hacer la voluntad del Padre. ¿Y por qué? Porque si el Hijo de Dios la hizo, nosotros también estamos llamados a hacer la voluntad. Usted y yo, mis hermanos, donde nos desempeñamos, prestamos un servicio y nos pagan una bendición económicamente, no hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que nos piden y agradamos a aquellos que están por jefe de nosotros. ¿Cuánto más nuestro Dios? Porque Él quiere que vivamos vidas de paz, vidas en armonía, vidas en esperanza, en la esperanza en Él. Es cierto, vivimos en este mundo y necesitamos trabajar para proveer muchas cosas, pero nuestra vida espiritual no depende de lo mucho o de lo poco que tengamos, sino de la relación que tenemos con Él. Déjeme decirle de que cuando no está Cristo en nuestros corazones, podemos tener muchas cosas materiales, pero si no hay paz, no vamos a ser felices. Jesús decía a los discípulos: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. El ser humano se llena de cosas de valor para sentirse persona importante, para compararse entre los demás, pero delante de Dios todas esas cosas no tienen ni valor ni sentido, porque no las podemos acarrear a donde nos vamos a ir un día. Descenderemos al polvo de la tierra, pero nuestro Padre Celestial nos está esperando allá en el cielo, mis hermanos, y Él quiere que nosotros vayamos con Él allá también. Y regresemos dos capítulos antes, en Juan 14:1. Vamos a leer 14:1 y 2. Y dice Jesús hablando a los discípulos también de ir al Padre: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y mire lo que dice el 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, en la casa del Padre. Aleluya, mis hermanos. O sea, de que con Jesús no tenemos nada que perder. Entonces, y ese es nuestro Padre, el que todo lo conoce, todo lo puede. Él conoce, mis hermanos, los momentos más difíciles de nosotros, pero Él quiere que clamemos. Dice: clámame a mí y yo te responderé. ¿Sabe que el que clama, mis hermanos, no es aquel que dice: por favor, ¿será que me puede ayudar? El que clama es aquel que dice: grita, auxilio. El que pide auxilio no dice auxilio, no. Alza su voz y con fuerza de pulmón, mis hermanos, con toda su fuerza, con todo su ser, porque es su último chance, su oportunidad. Pues nosotros tenemos que clamar al Señor.
Entonces Jesús aquí está diciendo, no tenga miedo, no se preocupen. La palabra turbarse, mis hermanos, es vivir uno preocupado, perder la paz, perder el gozo, porque creemos de que usted y yo hemos perdido el control y que todo se va a acabar. Si Cristo no habita en nuestra vida, ahí todo se ha acabado. Se acaba el deseo, se acaba el gozo, se acaba la fuerza física, se acaba la salud y se acaba esta vida y se acabó todo. Pero en Él lo tenemos todo, mis hermanos. Aleluya. Vamos creciendo espiritualmente. Aunque este cuerpo se vaya desgastando, pero el espiritual se fortalecía, porque es invisible. El pueblo de Israel es que pudo experimentar algo visible. Imagínense, ellos estuvieron 40 años en el desierto y dice que su ropa no se le gastó ni su calzado. Imagínense esos niños que salieron con esa ropa y después unos hombres y la ropa no se les gastaba. Crecían ellos, crecía su ropa, crecía la bendición de ellos porque ellos le creían al Dios. Y no pasaron situaciones difíciles, claro que sí, pero el que creyó llegó hasta el final. Y el que no creyó y desobedeció se quedó en el camino, mis hermanos. Pero usted y yo no estamos llamados para quedarnos en el camino. Nosotros vamos hacia adelante. No se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, crees en el Padre, quiere decir Jesús, y cree en mí. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea que si la de aquí es hermosa, la de allá va a ser mejor todavía, mis hermanos. La bendición va a ser mucho más que esa. Dice que, como dice la palabra del Señor, la gloria postrera será mejor que la primera. Si creemos que el Señor nos ama aquí, que así es, allá nos va a amar mucho más, mis hermanos. Lo que pasa es que nosotros los humanos comparamos el amor con las cosas que tenemos, ¿verdad? Si no tengo, nadie me ama, nadie me quiere. Entonces nadie me llama, nadie me habla, nadie me saluda. Pero el Señor dice, no estás solo, yo estoy contigo. Pero sabemos también, y cuántas historias hemos escuchado y escucharemos de que muchos tienen amigos cuando tienen. Está la historia, mis hermanos, en el libro de Lucas, del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo que le dijo a su padre, Padre, dame toda mi herencia porque me toca. Y el padre, con dolor del alma, mis hermanos, se la dio. En el capítulo 19, si no me equivoco, del libro de Lucas, mis hermanos, se encuentra la historia del hijo pródigo. Y el padre con dolor le dio lo que le pertenecía al hijo, pero el padre cumplió y se fue, dice, a unas ciudades y malgastó todo lo que tenía. Aleluya. Pero el padre siempre le amaba. Y cuando dice todo se le había acabado a este hombre, mis hermanos, a este joven, tenía tanta hambre que él pastoreaba cerdos, mis hermanos, y él deseaba comerse la comida de los animalitos porque tenía hambre. Pero un día se acordó él que un padre estaba esperándole. Y algo muy hermoso, pero muy importante, mis hermanos, para poder regresar al Señor, que dijo, he pecado contra el cielo y contra Dios. Quiere decir que cuando nosotros obedecemos a los padres, mis hermanos, cuando estamos en la adolescencia, que somos menores de edad, estamos bajo la responsabilidad de los padres. Si desobedecemos a ellos, desobedecemos a Dios. Él reconocía, he pecado contra el cielo y contra Dios, no soy digno de ser llamado el hijo de él. Y él dice, volveré a mi padre, pero no dice, como cuando dice volveré y iré a mi cuarto, ¿verdad? Buscaré todas mis cosas, no. Iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros, de los trabajadores. Ahora vemos qué actitud del hijo. Reconoció su error, reconoció que se había malgastado toda la bendición, la herencia, y regresó. Y el padre desde lejos lo miró. Y cuando le dijo, entonces, él ya llegando, él dijo lo que había sentido en su corazón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No vino pidiendo puesto, no vino pidiendo, mis hermanos, parte más de las riquezas de su padre, sino que le hiciera como uno de sus formas. Dice, porque él dijo, en la casa de mi padre mucha abundancia de pan hay. Aún los jornaleros, dijo, les abunda el pan y aquí no hay nada. Con el pan yo me doy por satisfecho. Hermanos, no nos vayamos de la familia del Señor. Aquí tenemos el pan, la palabra del Señor, que nos alimenta, que nos fortalece. Y regresó y el padre le amó y dijo, vayan, pónganle vestido, calzado nuevo, un anillo,
porque mi hijo, el que creíamos que estaba muerto, ha revivido. Y hicieron fiesta, mis hermanos. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, mis hermanos. Y aún la esperanza de nosotros no solo es de nosotros. Necesitamos que otros conozcan el amor de Cristo y interceder por aquellos que se han alejado, por aquellos que van lejos, mis hermanos, que vengan a Cristo y que reconozcan. Porque el que no reconoce es porque verdaderamente no ha entendido de que solo la sangre de Cristo nos da vida y esperanza. Mis hermanos, esta palabra, podemos seguir hablando más del amor de Cristo, pero lo importante es que usted y yo lo sintamos en el corazón y lo llevemos, que tengamos esa paz. Y si alguien nos falló, si el amor de los hijos nos falló, si el amor de la pareja nos falló, si el amor del padre o de la madre nos falló, el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo nunca nos falló ni nos fallará. Que el Señor les bendiga.